Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Nos dicen que un objeto de 1 kilo está comprimiendo 2 centímetros un resorte cuya constante elástica es de 520 newton partido centímetro. Ojito con el dato. Los datos tienen que estar en unidades del sistema internacional, por tanto, debemos de recordar que esta constante elástica también hay que expresarla en newton por metro. A partir de ahí, se suelta y va a recorrer un tramo AB de 30 centímetros. Este tramo tiene también cierta rugosidad. Lo que nos van a pedir es calcular, por un lado, la velocidad que tendría el objeto en el punto B. A continuación, el objeto va a empezar a hacer un tramo curvo que tiene una longitud total de 0,6 metros. También nos van a pedir calcular cuál va a ser la velocidad del objeto cuando llegue al punto C en el que queda libre. Para nosotros terminar describiendo cuál va a ser el movimiento que tendrá ese objeto una vez que queda libre, el tiempo que tarda en llegar al suelo y la posición que tendrá respecto al punto B, que es el punto de salida, la parte superior. Así nosotros podemos decir que este problema tiene que cumplirse el principio de conservación de la energía y lo haremos por tramos. Todo el cambio de energía cinética que experimenta el objeto al pasar desde el punto A al punto B solo puede ser debido al cambio que se experimenta en la energía potencial elástica. Pero también tendremos que tener en cuenta las pérdidas que se producen en trabajos no conservativos debido a la fuerza de rozamiento. Por tanto, lo primero que haremos será escribir la ecuación en términos de la masa, de la velocidad final, velocidad inicial, elongación final y, por supuesto, teniendo en cuenta el producto escalar entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Es muy importante recordar este apartado puesto que la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, aunque están en la misma dirección, tienen sentidos opuestos y por tanto el ángulo que forman los dos es de 180 grados. Esto va a hacer que el término del producto escalar quede con un signo negativo. Este signo negativo procede del coseno de 180. La fuerza de rozamiento la hemos sustituido por su valor. Recordar que siempre es igual al producto del coeficiente de rozamiento por la normal. Al tratarse de un tramo horizontal, el valor de la normal coincide con el peso. Así nosotros sustituiríamos y por tanto el trabajo no conservativo vamos a decir que va a ser igual al producto del coeficiente de rozamiento por la masa, por la intensidad del campo gravitatorio y por la distancia total recorrida en el tramo rugoso. A partir de aquí, lo que tenemos que plantearnos es cuántos de estos valores son conocidos para nosotros. Por ejemplo, la masa es conocida. La velocidad inicial también es conocida puesto que el objeto inicialmente se encuentra en reposo. La velocidad final es el parámetro que queremos determinar. Cuando llegamos a la elongación tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, las posiciones que nosotros vamos buscando respecto del muelle son las siguientes. Fijaros, para nosotros lo importante es la posición de equilibrio. Hablamos de posición de equilibrio de un muelle cuando el muelle no se encuentra o no ejerce ninguna fuerza sobre el objeto. Eso solo ocurre en el punto final. En el punto final es cuando el muelle deja ya de tocar el objeto y queda en reposo. Por tanto, fijaros, es importante que veamos que la posición inicial del muelle es la que realmente vale de elongación 0,02 metros, otro cambio de unidades que tenemos que hacer, y que en la posición final, que es la que coincide con la posición de equilibrio para el muelle, en la cual no ejerce ninguna fuerza sobre el objeto, será la que tenga el valor 0. En este tramo, del tramo AB, el desplazamiento total del muelle es 0,3. Se entiende que ahí también están incluidos los 2 centímetros para los cuales estaría comprimido el muelle. A continuación, simplemente lo que nosotros hacemos es quitamos aquellos términos que van a quedar en cero y reducimos un poquito más la ecuación. Fijaros que al reducir la ecuación, nosotros tenemos una ecuación con una sola incógnita, en este caso la velocidad final, y a partir de aquí lo que hay es que operar con mucho cuidado. Importante, pues fijar, nosotros lo que haríamos sería un medio que se encuentra, aquí el 2 que se encuentra dividiendo, pasarlo al otro tramo e ir quitando y después también dividir todo entre la masa. Es curioso, así es como nos aparece
la constante elástica del muelle dividido entre la masa, pero en el término de trabajo no conservativo que se encontraba una masa, al dividirla por la masa que tenía el término de energía cinética, como veis ya no aparece en este tramo. A continuación simplemente sustituiríamos y el valor que obtendríamos en el punto B tendría un valor de 4,48 metros por segundo. A partir de aquí comienza lo que es el tramo semicircular. ¿Nosotros qué tenemos que tener en cuenta en este tramo? Bueno, pues en este tramo nosotros tendremos que tener en cuenta que como no hay rozamiento, el cambio que experimenta la energía cinética de este objeto va a ser solo debida a los cambios de la energía potencial gravitatoria, puesto que el muelle ya ha dejado de hacer su efecto sobre el bloque. ¿Qué ocurre? Pues bueno, nosotros tendremos que conocer también qué parámetros conocemos aquí. En este caso, fijaros, importante, como vamos a hablar de alturas, tendremos que tener muy clarito que la altura final coincide con 2 veces el radio, es decir, con el diámetro, porque fijaros que se trata de un sector semicircular. Así, lo importante será intentar determinar cuánto vale ese radio. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Nos dicen que un objeto de 1 kilo está comprimiendo 2 centímetros un resorte cuya constante elástica es de 520 newton partido centímetro. Ojito con el dato. Los datos tienen que estar en unidades del sistema internacional, por tanto, debemos de recordar que esta constante elástica también hay que expresarla en newton por metro. A partir de ahí, se suelta y va a recorrer un tramo AB de 30 centímetros. Este tramo tiene también cierta rugosidad. Lo que nos van a pedir es calcular, por un lado, la velocidad que tendría el objeto en el punto B. A continuación, el objeto va a empezar a hacer un tramo curvo que tiene una longitud total de 0,6 metros. También nos van a pedir calcular cuál va a ser la velocidad del objeto cuando llegue al punto C en el que queda libre. También para nosotros terminar describiendo cuál va a ser el movimiento que tendrá ese objeto una vez que queda libre, el tiempo que tarda en llegar al suelo y la posición que tendrá respecto al punto B, que es el punto de salida, la parte superior. Así nosotros podemos decir que este problema tiene que cumplirse el principio de conservación de la energía y lo haremos por tramo. Todo el cambio de energía cinética que experimenta el objeto al pasar desde el punto A al punto B solo puede ser debido al cambio que se experimenta en la energía potencial elástica. Pero también tendremos que tener en cuenta las pérdidas que se producen en trabajos no conservativos debido a la fuerza de rozamiento. Por tanto, lo primero que haremos será escribir la ecuación en términos de la masa, de la velocidad final, velocidad inicial, elongación final y, por supuesto, teniendo en cuenta el producto escalar entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Es muy importante recordar este apartado puesto que la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, aunque están en la misma dirección, tienen sentidos opuestos y por tanto el ángulo que forman los dos es de 180 grados. Esto va a hacer que el término del producto escalar quede con un signo negativo. Este signo negativo procede del coseno de 180. La fuerza de rozamiento la hemos sustituido por su valor. Recordar que siempre es igual al producto del coeficiente de refinamiento por la normal. Al tratarse de un tramo horizontal, el valor de la normal coincide con el peso. Así nosotros sustituiríamos y por tanto el trabajo no conservativo vamos a decir que va a ser igual al producto del coeficiente de rozamiento por la masa, por la intensidad del campo gravitatorio y por la distancia total recorrida en el tramo rugoso. A partir de aquí lo que tenemos que plantearnos es cuántos de estos valores son conocidos para nosotros. Por ejemplo, la masa es conocida. La velocidad inicial también es conocida puesto que el objeto inicialmente se encuentra en reposo. La velocidad final es el parámetro que queremos determinar. Cuando llegamos a la elongación tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, las posiciones que nosotros vamos buscando respecto del muelle son las siguientes. Fijaros, para nosotros lo importante es la posición de equilibrio. Hablamos de posición de equilibrio de un muelle cuando el muelle no se encuentra o no ejerce ninguna fuerza sobre el objeto. Eso solo ocurre en el punto final. En el punto final es cuando el muelle deja ya de tocar el objeto y queda en reposo. Por tanto, fijaros, es importante que veamos que la posición inicial del muelle es la que realmente vale de elongación 0,02 metros
otro cambio de unidades que tenemos que hacer, y que en la posición final, que es la que coincide con la posición de equilibrio para el muelle, en la cual no ejerce ninguna fuerza sobre el objeto, será la que tenga el valor cero. En este tramo, del tramo AB, el desplazamiento total del muelle es 0,3. Se entiende que ahí también están incluidos los 2 centímetros para los cuales estaría comprimido el muelle. A continuación, simplemente lo que nosotros hacemos es quitamos aquellos términos que van a quedar en cero y reducimos un poquito más la ecuación. Fijaros que al reducir la ecuación, nosotros tenemos una ecuación con una sola incógnita, en este caso la velocidad final, y a partir de aquí lo que hay es que operar con mucho cuidado. Importante, pues fijar, nosotros lo que haríamos sería un medio que se encuentra, aquí el 2 que se encuentra dividiendo, pasarlo al otro tramo e ir quitando, y después también dividir todo entre la masa. Es curioso, así es como nos aparece la constante elástica del muelle dividido entre la masa, pero en el término de trabajo no conservativo que se encontraba una masa, al dividirla por la masa que tenía el término de energía cinética, como veis ya no aparece en este tramo. A continuación simplemente sustituiríamos y el valor que obtendríamos en el punto B tendría un valor de 4,48 metros por segundo. A partir de aquí comienza lo que es el tramo semicircular. ¿Nosotros qué tenemos que tener en cuenta en este tramo? Bueno, pues en este tramo nosotros tendremos que tener en cuenta que como no hay rozamiento, el cambio que experimenta la energía cinética de este objeto va a ser solo debida a los cambios de la energía potencial gravitatoria, puesto que el muelle ya ha dejado de hacer su efecto sobre el bloque. ¿Qué ocurre? Pues bueno, nosotros tendremos que conocer también qué parámetros conocemos aquí. En este caso, fijaros, importante, como vamos a hablar de alturas, tendremos que tener muy clarito que la altura final coincide con 2 veces el radio, es decir, con el diámetro, porque fijaros que se trata de un sector semicircular. Así, lo importante será intentar determinar cuánto vale ese radio. Bien, ¿qué cosas nosotros conocemos aquí? Pues